volvemos? Recuérdamelo, por favor. ¿Por qué no nos queremos de vuelta, de segunda mano o de ocasión? ¿Por qué? A ver, si es que había tantas razones, es que te juro que las había. Es que hasta las llegué a apuntar en algún sitio y ahora va y no las encuentro. Justo cuando más las necesito. Justo cuando solo recuerdo todo aquello que juré olvidar. Así que si no te es mucha molestia, recuérdame por qué no nos dejamos de hostias. ¿O por qué me las sigo dando yo? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué me despierto y lo primero que hago es pensar en tus fotos? Pero si las metí en el fondo del cajón ese que ya ni abro, el de las cosas perdidas a posta, el de los recuerdos que son demasiado grandes para llevarlos encima. Malditas fotografías, instantáneas con retraso de lo que pudo ser y no fue. ¿Por qué las escondí allí? Si se me agarran a la retina día sí día también. ¿Por qué hago ver que no las veo si no me hace falta ni mirarlas, si ya me las sé? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no dejo de seguir tus pasos? ¿Por qué entro de puntillas en las redes sociales como quien entra por algo que se dejó? ¿Por qué analizo tus fotos, tus gestos, tus lugares y tus palabras? ¿Por qué veo en cada nuevo amigo o contacto tuyo un potencial enemigo? ¿Por qué me da miedo que me olvides con ellos, que me entierres en mí? Porque busco señales que al fin y al cabo tú ya no emites. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no he sido capaz de volver a sentarme en la única mesa maldita de nuestro restaurante? ¿Por qué salgo todas las noches como si nada, como si jamás te hubiese conocido? ¿Y por qué les acabo pidiendo a todas que hagan de ti? Que les gusten tus mismas cosas, que se ríen como lo hacías tú. Porque las comparo siempre contigo. ¿Qué culpa tendrán ellas de no alcanzarte? De no saber que me exististe. De no poder acabarse este final. ¿Por qué no volvemos? Porque sigo mirando el móvil cada 2 horas simplemente para ver si estás en línea. ¿Por qué empiezo a escribir siempre el mismo mensaje? Uno que arranca con un ¿por qué no volvemos? Uno que sigue explicándote cuánto te echo de menos. ¿Y por qué, cuando acabo el mensaje perfecto, le doy siempre al borrado completo en vez de al enviar? ¿Por qué no volvemos? Dímelo de verdad. Tan solo recuérdamelo una vez más. Aunque te cueste algún que otro esfuerzo, hazlo. Por los viejos tiempos, por este mal sabor de boca después de algo tan dulce. Por lo que fuera yo en tu vida, por lo que sea, por lo que fui. He cambiado, que ahora sí, que ahora entiendo por qué no funcionó lo nuestro, que por qué no volvemos, que por qué no intentarlo sabiendo lo que sabemos. Pero te estaría mintiendo, y lo haría simplemente para conseguirte de nuevo, para volverte a tener, para volverme a dar a ti. Nos estaríamos engañando de nuevo, y volveríamos dispuestos a ello, tan solo por lo mucho que nos queremos. Tan absurdo como cuando estábamos juntos y tras cada silencio resonaba siempre la misma pregunta. ¿Por qué no lo dejamos?